Ok, lo que saben en inglés entendieron. Nosotros los demás, dejemos tranquilos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hemos empezado y hemos empezado un poquito tarde a grabar. Primero, ¿quién es el Espíritu Santo? La primera pregunta de las dos retóricas la voy a responder. La voy a preguntar. Para ti, ¿qué es el Espíritu Santo? Y segundo, para ti, ¿quién es el Espíritu Santo? He dicho antes y voy a repetir otra vez que según estudios vamos a encontrar miles o cientos, muchas decenas de quién es o de qué es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay personas, hay concilio, hay eh, pensamiento, doctrina dividida acerca de aquello, de quién es el Espíritu Santo o de qué es el Espíritu Santo. El tema es quién es el Espíritu Santo, pero la pregunta para mí es ¿qué es o quién es? Dijimos que vamos a leer Hechos 19 del 2 al 6 en el nombre poderoso de Jesús y ahí estamos al día. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, que era quien hablaba. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto la mano, Pablo vino sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra que tú sembraste en este Nuevo Testamento para que nosotros también tengamos dirección en nuestro camino. Shen Mashiach. Amén. Nosotros encontramos esta historia de Hechos 19, hablando de Pablo cuando fue a Efeso y encontró a un orador muy bueno, muy importante en esos tiempos, que se llamaba Apolos. Él estaba en Corintio. Estaba Apolos en Corintio, era un buen orador, hablaba la palabra, no conocía el Nuevo Testamento, sino que conocía lo que es la Biblia, lo que nosotros llamamos Biblia del Antiguo Testamento, el Tanaj, la Torá, como se le llama originalmente. Cuando Pablo se encuentra allí, parece que a Pablo le hablan de ese personaje porque Pablo iba de sinagoga a sinagoga. Otra vez digo, no había iglesia, no había cristiano, no había evangélico, esas cosas, sino que Pablo se distribuía por esos lugares donde los judíos estaban y donde venían gente que se querían convertir al evangelio, gente que eran como nosotros, que no conocían de la Torá y querían conocer de la Torá, o lo que nosotros le llamamos Antiguo Testamento. Lo que es el pacto renovado, no, comienzan a ver gente que llegan con el hambre de Dios. Aquí vemos un cuadro muy importante para lo que nosotros queremos estudiar, que es conocer un poco más del Espíritu Santo. Con el tema que yo traje, ¿quién es el Espíritu Santo? Y ya sabiendo nosotros las dos preguntas retóricas que ustedes quizás se las han respondido y han dicho en su mente, bueno, a mí me hablaron así, bueno, yo vi un video así, bueno, a mí me dijeron que no es así, yo vi otro que no es así. Pero es muy importante no salirte del marco en el cual tú puedas entender en esta noche de lo que yo me refiero y lo que es realmente la esencia que tantas personas a través de los tiempos y de los siglos
nunca, mejor dicho, se ha transgiversado, han cambiado y han puesto una cosa y otra para sacar o meter al Espíritu Santo dentro o fuera de Dios o de la Biblia, o poniéndole como un simple objeto. Hay diferentes, pero por eso dije muchas, diferentes religiones. Una de ellas le llaman que es una fuerza, otro le pueden poner que es Dios, otro como que es un espíritu. Miren, si ustedes van a encontrar, si se ponen a estudiar esto, que para el Espíritu Santo es difícil encontrarlo y encajarlo en lo que la religión misma defiende de ellos. Y quizá aquí mismo nosotros hablando. Pero lo que yo he tenido personalmente de lo que se me ha enseñado es del cielo a la tierra. Y cuando me he apartado a lo que se me enseñó y a mi vivencia con el Espíritu Santo, mi búsqueda espiritual, mi revelación espiritual, mi fuego espiritual, todo lo que tenga que ver espiritual, porque estoy hablando del Espíritu, se ha espumado y se ha alejado de mí. Incluso el pecado, cuando mora en mí, el Espíritu Santo, que es el que yo conocí, tanto como me enseñaron, como estudié y como busqué personalmente, se aparta de mí. Entonces, esto me ha llevado a mí a muchas conclusiones y a una más importante, que siempre tengo que pedir perdón. Entonces, Apolos era un profeta, era un hombre de Dios, era un guerrero de Cristo, era una persona que conocía la palabra de pie a pao, pero llegó alguien que ha atravesado, que ha pasado, que ha entendido y ha comprendido que era más que palabra, que había que llegar a la espiritualidad. Y Pablo llega aquí, una de las preguntas que le hace es esa. Dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste? No, en el 2 le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esta es una pregunta que también yo se la puedo hacer a ustedes. Y ustedes me preguntarían a mí, ¿cómo yo sé que tengo al Espíritu Santo? Por mucho tiempo se encasilló en las lenguas. Mucho tiempo en la iglesia, yo me acuerdo que te relajaban y te decían, tú no hablas en lengua, pues tú no fuiste bautizado en el Espíritu Santo, o tú no tienes el Espíritu Santo. Es una cosa tan incoherente porque nosotros hacemos doctrina de un versículo bíblico y olvidamos la Biblia por completo. Pablo viene aquí y le pregunta en el 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aquí es una respuesta, boom, que mi cerebro hace así, boom. ¿Por qué hace así? Porque aquí estamos viendo que algo tan importante ellos no sabían, pero se deleitaban y deleitaban a otro con el conocimiento y el discernimiento y la forma de la predicación, porque se dice que Apolo era una persona con un lenguaje, con una didacta, con una forma de predicador, de orador tremenda, tremenda. Era una de las personas que cualquiera se embelezaba o se le salía la baba cuando este hombre predicaba. Pero había un fallo, había un punto que Pablo dijo una vez que la letra sin el espíritu es muerta. ¿Por qué? Porque esto es espíritu. La palabra de Dios es espíritu. Entonces, cuando tú conoces la letra sin el espíritu, tú conoces algo muerto. Entonces, Apolos, me imagino yo cuántas personas ya lo seguían, porque en un tiempo también Pablo tuvo una discusión. Vosotros sois de Apolo, uno decís de Pablo, otro de Pedro, de Cefas. Pero Pablo no estaba en eso. Pablo no quería que nadie se vaya. Y si Pablo comparó a Apolos, que no fue uno de los 12 discípulos, no fue uno como Pedro, como Pablo, como ninguno de ellos, y lo pone a esta altura de compararlo, significa que estaba, aunque la Biblia no nos los dice, nos los está diciendo, que Apolos era una persona grande dentro de la comunidad judía, dentro de la comunidad que predicaban a Jesús. Porque lo importante de este hombre era que ya conocía a Jesús en el sentido de la palabra, aunque no anduvo con él. Entonces, cuando Pablo le dice eso, ellos le dan esta hermosa respuesta que muchos de nosotros podemos decir. Yo dije, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
Por eso en muchas iglesias, en muchos concilios, ni siquiera le importa hablar del Espíritu Santo. Uno dice no se adora, otro dice no se invoca, otro dice el Espíritu Santo es Dios mismo, que Dios viene y es el Espíritu, pero no hay espíritu fuera de Dios. Otro dice, la misma Biblia dice en versículo bíblico, Dios es espíritu, y nosotros encontramos un dominó barajado dentro de lo que se quiere dar como respuesta acerca del Espíritu Santo. Yo también quiero leer Hechos 1 para comenzar o entrar a lo que es el desarrollo. Y familia, yo te quiero decir de la importancia de este tema. No te me duermas en tu casa, despiértate, abre los ojos. Yo sé que uno está cómodo en la cama, pero no vamos a hacer largo, extenso. Ya está, casi estamos terminando. Esto es importante de esta introducción para que nosotros podamos hoy, si tú te entra un poquito del conocimiento más allá, tú vas a poder entender algo que te va a hacer subir a la escalera que tú estás subiendo para poder tener cosas que tú no la tienes o no sabes que la tiene y tiene que ser revelada a través del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. A ti te tocaría hasta lo último de la tierra, porque tú no estabas en Jerusalén ni en Judea. Entonces, cuando nosotros vemos esto y vemos la pregunta que se hace, te vamos viendo la importancia del Espíritu Santo antes de que tú puedas responder las otras preguntas o el tema de lo que es este tema. ¿Cómo es que nosotros, siendo tan amoroso de parte del Padre a nosotros y nosotros el Padre, ya que vinimos, cómo es que nosotros en esta fecha no tenemos el conocimiento pleno para saber lo que es el Espíritu o cómo el Espíritu debe de actuar en nosotros? Para ello, yo quiero leerte una fuente. Quiero leerte una fuente de que nos habla del Espíritu Santo. Voy a compartir con ustedes esto. Ahí lo ven, están ahí en su frente. Voy a leer esto en modo también de segunda introducción acerca de lo que nos habla. He buscado en la computadora acerca del Espíritu Santo. Dice, en la teología cristiana, el Espíritu Santo o expresiones equivalentes como son en otras, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad o Paraclito. Del griego Paracleton, aquel que es invocado. Del latín Espíritu Santus, Espíritu Santo. Es una expresión bíblica que se refiere a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Este contexto, este pedazo, este trozo de que te estoy leyendo, es un trozo católico. Yo se lo he dicho muchas veces, nosotros tenemos mucha sustancia, mucho que ver del espíritu, del catolicismo, y casi todas las ramas que salen europeas, más fuera de Israel, vienen del catolicismo, casi todas, apartando los musulmanes. Casi todas las religiones vienen del catolicismo. Es una expresión bíblica que se refiere a la Santísima. Cuando habla siempre de Santísima, es como un vocabulario católico. Es además una compleja noción teológica por medio de la cual se describe una realidad espiritual suprema que ha sido interpretada de manera múltiples en las confesiones, míralo ahí, cristianas y escuelas teológicas. Suprema que ha sido interpretada de manera múltiples. Cuando te habla de una manera múltiple es diferente. Yo te doy este tema porque en muchos lugares tú vas a poder escuchar cosas contrarias al Espíritu Santo, cómo lo difaman, cómo lo ponen al menos y cómo se olvidan que Jesús dijo que todas las blasfemias se pueden perdonar, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Hay un libro que me motivó a alguien a leer, lo que se llama la Didache, que habla de que de un profeta no se puede, del único pecado, dice ese libro de la Didache,
El único pecado que no se perdona en la vida entera es la blasfemia contra un profeta de Dios, que saben que es de Dios, como más o menos contradiciendo la palabra de Jesús. Por eso hay libros que nosotros creemos que al ser muy espirituales valen y no te das cuenta que están en contra de la misma Biblia real. Entonces, cuando tú estás interponiendo un versículo con otro y quieres poner el que encontrán de último por encima de la Biblia, hay que tener mucho cuidado. De esta realidad espiritual se habla en muchos pasajes de la Biblia, con la expresión citada, sin que se dé una definición única. Esto fue el motivo de una serie de conversación que se produjeron principalmente durante 3 periodos históricos en el siglo V como siglo trinitario por excelencia. Las crisis sismáticas de Oriente y Occidente accedidas entre los siglos 1X y X1. Y por último, cuando yo lea eso y ustedes lo quieran escribir en el mensaje, donde ponemos el chat, pónganlo, porque yo de griego esos números no me los sé. Las distintas revisiones doctrinales nacidas desde la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, como dice la palabra protestante, son de aquellos personajes que quisieron y decidieron apartarse de lo que es el evangelio, de lo que es el catolicismo, del yugo de la Iglesia Católica. El yugo de la Iglesia Católica viene siendo todo lo que ellos imponían por encima de todo. Pero después del protestantismo con Martín Lutero, vienen más que se separan. Por ejemplo, ¿cómo usted entendería esto? Que ahora mismo yo estoy dándole este tema, ¿no? Y yo digo algo que a Areli no le gusta. Y Areli entiende el versículo bíblico de otra manera del que yo estoy explicando. Y nos vamos en una disputa y Areli dice, yo no creo eso. Y viene Areli, agarra a Kelvin y a María Cela y le explica de ella a su manera. Y ellos creen más en lo que dice Areli que lo que digo yo. Ya Areli se va y levanta otro grupo. Ya ellos no se llaman evangélicos, sino lo unitario o lo trinitario o lo duitario. Y ya comienzan a hacerse montones de religiones solamente porque muchos no están de acuerdo en un versículo bíblico. Es tan fuerte que yo le puedo decir ahora mismo que si mi maestro me escucha el discernimiento que yo traigo hoy de lo que es el espíritu, quizá diría él, pues yo he perdido mi tiempo con Oliver. Lo que pasa es que yo, aunque tengo este maestro fijo, yo escucho más y aparte de escuchar a otros maestros, yo tengo mi propio maestro que fue el que me sacó por muchos años y estuvo conmigo, que es de quien te estoy hablando ahora, y él me enseñó, y por encima de lo que yo he vivido con él, que es el Espíritu Santo, no va nada, no va nadie. Y por eso es que hay tantas divisiones de religiones. Mi maestro, cuando explica cosas del Espíritu Santo, es muy en contra, casi muy en contra a lo que yo entiendo, lo que yo he vivido y lo que yo he creído. Pero no por eso voy a blasfemar yo del maestro ni a sacar otra religión. Yo enseño lo que yo he vivido y lo que yo entiendo sobre la Biblia. El torno a la naturaleza, en torno a la naturaleza del Espíritu Santo se sostiene básicamente 5 interpretaciones, citas requeridas. Cita requerida de esto, Wikipedia. Las interpretaciones de carácter trinitario, mayoritas, consideran al Espíritu Santo como una persona divina. ¿Ves? Ya aquí lo trinitario que somos nosotros, tenemos parte de esta Trinidad, tenemos un poco de esta creencia. Noción con la que se asume la deidad del Espíritu Santo, manteniendo, sin embargo, la unicidad del principio divino. Esta doctrina es compartida por católicos ortodoxos y la mayoría de las denominaciones protestantes. Cuando te decía antes que hay muchas religiones, esta es una, y que nosotros venimos de lo católico, nosotros compartimos esto con el espíritu, con lo católico. Los católicos no dejan de hacer nada sino con el hijo. Cuando usted lee la Biblia, que usted dice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, eso es algo católico. Incluso en la Biblia no lo trae, yo no lo veo mal. Hay gente, como dije antes, lo ve mal y dicen que no. Yo no lo vería porque si al Espíritu Santo se le da tanto
como tengo yo de versículo y 6 de conocimiento, en la Biblia no está mal que usted lo bautice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo o lea la Biblia en esos tres. Pero siempre tenemos que regirnos por lo que la Biblia nos dice. Y la Biblia nos dice claramente a nosotros que Jesús mismo, que los apóstoles después de Jesús, bautizaban en el nombre de Jesús, no en el nombre de la Trinidad, porque cuando ponen esa Trinidad es donde se salen un poco del contexto. Yo creo que lo que más hacen con el tema de la Trinidad es salirse un poco del contexto y buscar una discusión con otros que son a veces que ponen la cosa más grande de la cuenta. Según las interpretaciones de carácter unitario, como lo dice el nombre unitario, el Espíritu Santo es que, como le dije antes, una fuerza o cualidad divina. Ahí donde yo no voy, porque una fuerza puede ser un viento. La palabra viento también en el hebreo es ruach. Ruach puede ser viento o puede ser espíritu. Entonces, para saber de cuál de las dos se hablaba en Génesis 1:2, nosotros podemos diferir que los unitarios están en realidad, pero una fuerza no puede hacer lo que hace algo que puede hacer una persona, y ese es otro tema que quiero tocar luego. Al modo de la sabiduría, la belleza, el amor o la bondad. Oye, lo unitario caracterizan al Espíritu Santo como una fuerza o una cualidad divina como la sabiduría, la belleza, el amor o la bondad. Para lo trinitario, decir amor, fuerza, belleza, bondad es como decir espíritu o el Espíritu Santo. El unitarismo comparte la visión del Espíritu Santo impersonal, o sea, que no sea una persona, que actúa siendo el poder o fuerza activa de Dios, considerando que el Espíritu Santo es un algo y no un alguien. Díganme que ustedes me están entendiendo, porque no voy rápido, voy a esa actitud con lo que su cerebro puede llevar, yo lo sé. Yo me acuerdo que cuando yo leí un libro que se llamaba Buenos días, Espíritu Santo, yo subiendo la escalera que estoy subiendo ahora, estaba más abajo. Cuando yo leí ese libro, yo subí como 10 perdaños de la escalera hacia arriba. Buenos días, Espíritu Santo me transformó a tener una disciplina increíble. Le voy a confesar algo que yo se lo he confesado a poca gente, para que ustedes vean de lo que yo hablo. Yo era tan guarro cuando yo vivía fuera de Cristo y fuera de conocer el Espíritu Santo, que a mí no me gustaba orinar, hacer pis. Yo sé que ustedes también tienen cosas así, que tal, si no era en los lavamanos, porque me quedaba a la medida. Ustedes dirán, Oliver, tú sí eras guarro. Sí, yo era guarrísimo. Y ustedes saben que a mí el evangelio no me quitó esa guarrería, porque yo decía, bueno, yo le echo agua y el pis baja. Pero cuando yo conocí Buenos días, Espíritu Santo, wow, yo conocí lo que yo le quiero transmitir a ustedes, que yo andaba con un amigo al lado. Y cuando dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo, yo sabía que todas acciones malas que yo hacía contristaban al Espíritu Santo. Y una de las maneras de yo alejarme de hacer cosas guarras o cosas que a Dios no le gustaba, no era por Dios, porque yo decía, Dios está en los cielos y lo ve todo y su presencia está en todos lugares, es verdad. Pero cuando me transmitieron el conocimiento, según los versículos bíblicos, de lo que es el Espíritu Santo, yo pude tener una disciplina y tengo una disciplina diferente, porque yo sé que el Espíritu Santo, no una belleza, no una fuerza, como lo dice lo unitario, anda conmigo, y cosas que yo sé que a un amigo, que no me gustaría que haga un amigo mío si yo andara con él, yo sé que al amigo que yo ando con él no le gustaría tampoco que yo lo haga. Entonces, cuando yo veo que el unitarismo piensa eso de Jesús o el unitario, piensa eso del Espíritu Santo, que es algo y no alguien, o que es una belleza o una fuerza, yo digo, pero ¿cómo pueden pensar algo así? Pero esas son las religiones en las cuales se dividieron y tienen sus principios de pensamiento. Según la interpretación de carácter arriano, esto es otra doctrina, el arrianismo, es una doctrina cristiana del siglo III que rechaza el dogma de la Trinidad y que fue popular en alguna zona de Europa durante el primer milenio después de Cristo. Afirma que Jesucristo fue creado por
por Dios Padre y está subordinado a él. Eso es lo que piensa el arrianismo. El Espíritu Santo es una entidad espiritual o naturaleza angélica de condición excelsa, muy cercana a la divinidad, pero diferente a ella por su condición de criatura. Oye cómo lo ponen. Es como una... Y luego dicen, ¿cómo tú puedes decir que Jesús dice, que la Biblia dice, cuando Jesús hablaba, que el único pecado que no se va es la blasfemia? Entonces, si de lo que yo te estoy hablando, ustedes no encuentran blasfemia, ustedes pueden decir que tienen que seguir estudiando para encontrarla. Yo no le voy a decir una cosa fea. Pero cuando tú me dices a mí, como dice el arrianismo ahora, que el Espíritu Santo es una entidad espiritual o una naturaleza angelical, lo está comparando con un ángel cercana a la divinidad, pero diferente a ella por su condición de criatura. Si eso no es una blasfemia del arrianismo, ¿qué sería? Pero yo voy a seguir adelante. Según las interpretaciones de carácter triteísta, el Espíritu Santo es otro Dios, quizá de carácter inferior al Dios principal, pero que completa con él la cualidad de ser increado. Ahí es donde otra vez vamos a hacer un poquito, eso como que a nosotros nos conviene un poco más porque es el pensamiento que hemos heredado un poco de lo católico, un poco de mal de sacar del contexto a lo que la Biblia nos puede decir cuando dice Dios es espíritu o cuando nos dicen que el Espíritu Santo es nuestro consolador y queremos comenzar a dividir porque el ser humano, vuelvo como empecé antes, nosotros tenemos dos partes del cerebro, una derecha y una izquierda, cuando las dos partes del cerebro no está unida, son dos pensamientos diferentes y puede llegar el tercero de parte del enemigo y hacer que las dos partes del cerebro estén desunidas. Por ejemplo, el marido y la mujer, como dije antes, y dos hermanos como en el tiempo de Caín y Abel. Cuando esto sucede, no hay una unidad de pensamiento y es donde él se puede aprovechar y eso pasa por las divisiones o en las divisiones del evangelio o de los seguidores de Cristo, que tenemos una sola Biblia, como le llamamos, y tenemos miles de religiones, cientos de religiones, lo cual aquí en Londres lo estudiamos en tiempo pasado, de tantas religiones que hay. Yo creo que Arelito se puede acordar que tuvimos un estudio y cada persona habló de diferentes religiones que hay y tenemos la misma Biblia. Aunque otros digan Biblia católica, Biblia evangélica, hay un montón también de Biblia porque cada religión saca su versión de la Biblia, aunque la traduzcan de la misma Reina Valera o del judaísmo. Entonces, nosotros podemos ver que en estas divisiones de pensamiento es donde hay las contiendas para no entrar de acuerdo, de querer buscar, encajar el sitio del Espíritu Santo, donde los que nosotros los evangélicos le llamamos Trinidad, que no me gusta cómo suena ese nombre, no sé por qué. Ya vimos lo que dice lo trinitario, lo que dice el arrianismo, ahora estamos lo unicitario también, ahora están lo tristeísta. Según la interpretación del carácter triteísta, el Espíritu Santo es otro Dios, que ahí como que nos conviene a nosotros, pero no decir otro, sino que Dios con el Espíritu, con el Padre, y eso es carácter de nosotros, los seres humanos, de idolatría siempre o de una adoración mal interpretada, de querer colocar todas las cosas en niveles superiores o en niveles inferiores. Cada vez que tú llegas a un lugar, tú siempre quieres buscar quién es el jefe para hablar con él o quién es que va después del jefe para saber quién tiene más cargo o a quién hablarle bien y a quién hablarle mal. Sin embargo, la Biblia nos señala a Jesucristo hablando, diciendo que cuando nosotros estemos en una congregación, por ejemplo, al pastor o a un líder o a un diácono, y viene una persona muy pobre, andrajosa, y se quiere sentar, nosotros le decimos siempre, siéntate tú aquí atrás para que tu bajo, tu mal olor no le llegue a lo de adelante. Y que de cuando viene una persona muy olorosa, con prenda, con riqueza, nosotros le decimos, hey, tú, ponte aquí adelante, porque ahí sé que hay que entender bien. Jesús dice que no seamos así. Entonces nosotros, eso Jesús sabiendo, conociendo la naturaleza humana, nos está diciendo a nosotros que no seamos así. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros somos denominacional. Nosotros denominamos a la persona por el estatus o el quo social que tenga, y eso es lo malo que tenemos y lo queremos llevar a la divinidad para ver si el Espíritu Santo es así, si Jesús es así, e incluso que nosotros los trinitarios, pues, me voy a incluir en eso,
Decimos Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y cuando después decimos los tres son uno, y si decimos quién tiene más, el Espíritu Santo, Jesús o tal, el Espíritu Santo siempre queda en la tercera persona de la Trinidad. Y yo me imagino a Dios hasta a veces riéndose o buscando, diciendo, pero ¿por qué esa tontería de la división? Yo siempre pongo este ejemplo. El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo son uno. No de decir un solo Dios y Dios viene aquí, Dios cuando estaba en el cielo se hizo carne, como dicen otros, y se volvió el Hijo. Una ridiculez que no saben ni explicar. ¿Cómo pueden decir que Jesús era Dios el Padre y vino aquí a la tierra a morir? Hoy un Dios tiene la necesidad de hacer eso. No, quien vino a la tierra fue el Hijo, que fue hombre cuando estaba aquí en la tierra y tuvo que hacer el sacrificio. ¿Cómo va a venir Dios el Padre? El ser creador, el que no cabe en el universo, de que a venir aquí a la tierra a ser hijo. Yo no entiendo, pero bueno, eso no es el tema de hoy. Entonces, cuando nosotros vemos esa grandiosidad de Jesús, nosotros no tenemos que comenzar a dividir eso que ponen de que si uno es más grande, que otro más pequeño, que otro porque no cabe. Cuando una mujer y un marido, una marido y una mujer tienen un negocio, ¿no? Y en el negocio, la mujer y el marido dicen, mira, vamos a poner este pote de mentol, vamos a poner este boli a tal y tal y tal precio. Si alguien te dice que le rebaje del precio, tú le rebaja tanto céntimo y tanto céntimo, pero no le podemos bajar más. Y ahí quedan. ¿Qué pasa? Que ya ellos tienen la misma autoridad. Viene un avivato o alguien que quiere que le baje el precio y dice, no, yo quiero que tú le bajes 50 céntimos en vez de 10 céntimos. Y le dice él a la mujer, como siempre nosotros creemos que el hombre puede más que la mujer o así de una manera, de una vez dice, no, llámame a tu marido o llámame al jefe o llámame a tal. Siempre, ¿no ven? Eso está en nuestro cerebro, la división y el querer poner a uno por encima del otro. No, yo quiero hablar con el jefe, yo quiero hablar con el que puede. Cuando viene el marido de esta mujer, porque son uno, y eso es lo que se refiere cuando la Biblia dice en Génesis, ya no serán ya dos, sino serán uno, porque dejará al hombre padre y madre y ya no serán dos sino uno. Entonces cuando viene el marido y este vivato le dice, quiero que me baje 50 céntimos al pote de mentol porque lo quiero. Y él le dice, pero la señora no te ha dicho que lo que le podemos bajar son 10 céntimos. Sí, pero yo quería hablar con el jefe porque yo sé que los jefes tal. Y el jefe automáticamente dice, no, es que lo único que podemos, la palabra de ella es mi palabra, es lo mismo. Entonces esta persona agacha la cabeza, se siente avergonzado porque no pudo convencer y disminuyó el poder de la mujer sin saber que los dos son uno. Entonces eso es a lo que se refiere uno. Es donde nosotros podemos ver Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando de la misma manera. Cuando Jesús se va al cielo y dice, no os dejaré huérfanos, sino que le dejará el Espíritu Santo. Hay una religión de la que hablaremos en otro capítulo, cuando continuemos ese estudio, que dicen que Jesús era el Espíritu Santo. O sea, se han ido de madre, como dirían los buenos mexicanos, se han ido de madre al querer explicar lo del Espíritu Santo. Casi paro. ¿Por qué? Porque no saben cómo explicar algo que si te dejaras guiar por el Espíritu Santo fuera sencillo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Para ti, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Es una fuerza? ¿Es una belleza? ¿Es un amor? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Es Dios? ¿Es un Dios? ¿Es una criatura? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Por qué ha llevado tanto maltratos según han pasado los siglos? Para ti, ¿qué es? Pero sí quiero que te quedes hoy, antes de terminar, que puedas entender que el Espíritu Santo está contigo, pero no de palabra, no de yo decirte de ministración, no de yo decirte en el problema que tiene, el Espíritu Santo está contigo, te va a dar fuerza. No te estoy hablando de esa manera. Hoy te quiero presentar al Espíritu Santo como un amigo. Yo sé que muchas religiones que han venido de una manera o han venido de la otra, yo vengo desde Génesis 1, 2. El Espíritu Santo quieren poner como la fuerza. En estudio podemos entender que el Espíritu Santo estaba como una gallina empollando la tierra como para secarla, que él se movía como un viento recio o como él quisiera, porque tiene el poder. Pero está desde el principio, no comenzó en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta
quién es o lo cercano que estamos a él, dejaremos de cometer inmundicias por amor a aquel que es santo. Y si dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor, tú lo puedes traducir como sin el Espíritu Santo tú no verás al Padre. Porque si el Espíritu Santo es santo y anda contigo, y sin santidad nadie verá al Señor, y el que te va a llevar al Padre, el que te va a sellar las jarras, es el Espíritu Santo. Me quiere decir que cualquier inmundicia que tú cometas va a alejar, va a entristecer al Espíritu Santo. Él se va a alejar de ti y por tu inmundicia tú no podrás ver al Espíritu, no vas a poder ver a Dios. O sea, en otra palabra bien traducida y bien tranquila, es decir, el Espíritu Santo en tu diario caminar tiene que andar contigo de manos para poder presentarte delante del Padre. ¿Cómo así? Tú estás diciendo que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no cuenta. Sí, y más que cuenta, porque cuando Jesús dijo que nos iba a dejar al Paracleto, cuando nos iba a dejar al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, lo que él estaba diciendo, que él, con el sacrificio que yo hice, que tú lo vas a tomar como válido, vas a ser sellado con la jarra del Espíritu Santo, él va a andar de ti, pero hay de aquel que haga de inmunda la sangre de Cristo. ¿Qué no quiere decir esto? Que hay de ti que sabiendo que el Espíritu Santo anda contigo en la calle, tú andas fornicando, andas consumiendo droga, andas robando, andas voceando, hablando mentira. Entonces, él es el que está con nosotros cada día. Hoy quiero implantar en ti que tiene que saber que cuando te levantes, el primero que está al lado de tu cama, pero él es omnipresente, va a estar en la mía también, esperando que tú vengas y le diga como aquel libro que te dije al principio que leí, Buenos días, Espíritu Santo. Este libro se refería, te ayuda, es de Benny Hinn, la cual ha cambiado unas cuantas cosas, pero la sustancia que yo pude sacar de este libro, Buenos días, Espíritu Santo, vuelvo y le digo, para terminar, me llevó a lo que es la trascendencia más grande que yo pude tener en mi escalera del caminar diario con Dios. Mi mundo cambió. Mis mentiras cambiaron a verdad. Mis fornicaciones cambiaron a santidad. Mis suciedades diarias cambiaron a santidad. Yo no podía hacer cosas que hacía antes hasta que no conocí al Espíritu Santo. Yo vagaba conociendo a Cristo como estaba Apolos y hacía un sinnúmero de cosas malas que cuando la practicaba, luego que conocí al Espíritu Santo, era como que alguien me tocaba en el hombro, era como que alguien se avergonzaba, era como que alguien me frenaba antes de hacerlo. Fue increíble y por eso hemos comenzado este estudio que quizás se lleve un día más para llevarte a la profundidad. Quiero que sea así, de lo que es el Espíritu Santo, que refleja en nuestras vidas. No es solamente decir si es de la Trinidad o si no es de la Trinidad, si es una persona o si no es una persona. No se refiere a saber si es una fuerza o no una fuerza, no. Se refiere al saber lo que Él va a hacer en ti y cómo te va a llevar delante del Padre para que tú puedas vivir en la santidad requerida para el día del juicio. Imagínese usted aquel pastor que murió fornicando. ¿Por qué hablamos de los pastores? Porque son nuestra cabeza. O aquel evangelista que iba caminando y quizás acababa de salir de un hotel con una mujer que no era la de él. O como muchos que se han descubierto que han estado robando. El Espíritu Santo no andaba con ellos. El Espíritu Santo no estaba y ellos predicaban del Espíritu Santo y hacían un montón de cosas malas. Lo que pasa es que ellos nunca entendieron que el Espíritu Santo era el amigo que andaba ahí a su mano derecha y se apartó una vez de él porque él no puede estar donde está la inmundicia. El Espíritu Santo solamente está donde hay santidad. Así que voy a detener la grabación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom. Continuaremos con la segunda parte de este estudio de quién es el Espíritu Santo. Shalom.